Ahí va. Vamos a entrar en un tema muy bonito y vamos a empezar por la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, desde tiempos muy antiguos, ha sido refugio de personas que huyen de la justicia. Ha sido refugio de contrabandistas desde muy antiguo tiempo, desde tiempos antiguos, de contrabandistas y refugio de grupos comprometidos en las diferentes revoluciones y guerras civiles del país. La Sierra Nevada ha sido conflictiva y lo es activamente, actualmente. Y con mayor fuerza durante estos últimos años. Ahí, en la Sierra Nevada, se destacan 4 comunidades: los Kogi, los Bintucua, los Wiwa o Arsarios, y por el lado de Atanques, los Cancuamos. Los Cancuamos y los Arsarios o Wiwas, que también, Wiwa quiere decir tierra caliente, ellos son del tronco de los Kogis. Los Kogis dicen que ellos son gente nuestra y se encuentran a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años. Se ha encontrado familias de arsarios o wiwas conviviendo con los Kogis. Los wiwas construyen las casas de 2 aguas, mientras los Kogi las construyen en forma de colmena, bohíos que terminan en punta. Respecto de los Biticua o Bintucua, que son los arhuacos, ellos, quizás de pronto lo dije antes, ellos son de una tipología diferente, y los Kogis parecen proceder de Costa Rica, según los estudios de los etnógrafos y estudios de las los arqueólogos. Ellos son más bien de cuello corto, tórax desarrollado, y en cambio los arhuacos o Bintucua son más bien longilineo, son más altos y de huesos más delgados, y de labios más delgados y de rostro un poco alargado. Los Kogi no ha habido cierta, en otra época, siempre algún tipo de separación. Los Kogi en alguna época decían que no ser gente nuestra, ellos ser machaca, ellos hablan machacán, y en un tiempo tenían 6 dedos. Es una manera de diferenciar ellos
de que es un pueblo diferente. Por la tipología, los Kogis sí son como centroamericanos, y en el mito de ellos dicen que llegaron al valle de Lucumeiji en 9 grandes canoas. Venían de ese lado, venían del norte, huyendo y salieron del territorio de ellos, apagando el fuego con ramas y con agua, para llegar hasta el mar, donde estaban las canoas, en donde se trasladaron a esta zona del sur. Llegaron 9 canoas hace aproximadamente 1000 años al valle de Lucumeiji, que es el río Palomina, y por ahí empezó la colonización. Es un pueblo con unos rasgos de inteligencia notables. Asimilan los principios de organización y de justicia. Tienen su casa de gobierno, tienen casa de huéspedes, tienen sus policías o su cookie, y se administran de una manera teocrática. Es el sacerdote, el mamo. La escatología es muy interesante porque se parece a la de los aztecas y a la de los mayas. Después de la muerte hay que emprender una peregrinación y pasar muchos peligros, pasar por zonas peligrosas, riesgosas, cruzar el río de las lágrimas. Por eso no dicen que no se debe llorar, porque se crece el río y ataja al difunto. Y es una peregrinación y luego juzgamientos que le hacen en ciertos pueblos. Hay hombres que los juzgan. Los aztecas eran muy apegados, criaban los perros, y más bien de color claro, y en los enterramientos, enterraban a los difuntos acompañados de un perro para que les sirviera de guía al cruzar los ríos, porque el perro sabía cuáles eran los pasos, y un color para que lo pudiera distinguir en el agua. Igual los Kogi. La escatología es muy rica, es hasta llegar a donde la madre universal. Muy parecida era la de los aztecas. Los aztecas tenían un lugar parecido al infierno, el Mixtlán, y los nobles tenían lugar aparte, los Pilpintin. Los Pilpintin eran la clase gobernante, la clase aristocrática. En los aztecas se dio la modalidad de la esclavitud, era bastante pronunciada, y las guerras se hacían con el propósito de adquirir prisioneros para traerlos vivos y ser sacrificados a Huitzilopochtli, al dios de la guerra. La gran pirámide de Tenochtitlán fue demolida por los españoles, y ahí en el mismo sitio se construyó la gran iglesia primada de México.
sobre las bases de la gran pirámide de Tenochtitlán. La preferencia por la carne humana también fue muy dada en este pueblo, en donde los días de los sacrificios, donde se morían centenares, 300, 400, 500 y dicen que muchas más personas, una vez arrancado el corazón, el cuerpo lo tiraban por una plataforma y el pueblo lo recibía abajo, lo descuartizaba y se llevaban las partes para la casa como alimento. El pueblo azteca se había vuelto adicto, muy adicto a la carne humana, y las guerras floridas las hicieron de común acuerdo con los enemigos, entre comillas, nada más que para capturar prisioneros y poderlos sacrificar al dios de la guerra. Estas guerras floridas surgieron, dice la leyenda o la historia precolombina, a raíz de una hambruna, de una sequía que duró mucho tiempo. Y entonces los gobernantes de los pueblos llegaron a un acuerdo de que se hiciera hacer la guerra entre ellos mismos para obtener prisioneros, sacrificarlos y aprovechar, y de una vez que el pueblo satisfaciera sus necesidades del hambre. Bastante influenciados fueron los aztecas por la cultura maya y la cultura tolteca. Ese gran calendario, tenían dos grandes, el calendario mayor y el calendario menor. Tenía carácter de sagrado. Llegaron a ser observadores del espacio, astrólogos. La ciencia no les ha dado reconocimiento científico, por cuanto utilizaron todo el conocimiento y los cálculos para predecir los eclipses. Lo utilizaron, lo tuvieron siempre al servicio de la religión. Y existía en ellos una preocupación muy grande que quizás ningún pueblo la ha tenido, una preocupación por el tiempo, por los cálculos. Y ha sido muy difícil investigar cuál era la forma como ellos concebían el tiempo para que fuera tan importante y para que ese gran esfuerzo, los conocimientos, las matemáticas, para poder calcular el conocimiento del cero, que no lo tenía Europa. Europa tenía que contentarse por ese tiempo, durante toda la Edad Media. Europa utilizó los números romanos, muy limitado en geometría, en álgebra, es decir, desconocida, la álgebra era desconocida. Mientras que los mayas ya manejaban el cero. El calendario llegó a tener una precisión que solo por escasos minutos se diferencia del calendario gregoriano, del actual calendario. Fueron muy acertados sus cálculos. Y para manejar los días bisiestos, no recuerdo, cada 4 años o 5 años se presentaban
los días asiagos. Creo que eran 5 días en la que el pueblo se preparaba de alimentos y nadie salía de las casas y había temor. Eran los días asiagos. Ellos manejaron el tiempo, lo que nosotros llamamos años bisiestos, lo manejaron de esa manera. Lo pasaron a 5 días que llamaban asiagos y llenos de temor, y apagaban el fuego. Todos los hogares apagaban el fuego. Había penitencia y nadie se movía de las casas. Al 5.º día los sacerdotes sacrificaban, hacían el sacrificio, sacrificaban a un joven. Con el pedernal y la chispa encendían fuego, y de ahí venían de todos los hogares a tomar el fuego. Y ese fuego luego se distribuía a las aldeas e iba por todas partes, volviendo a reiniciar ese ciclo del fuego en las cocinas. Habíamos dicho que tenían esclavos y que el comercio de esclavos fue uno de sus fuentes y sus fuentes económicas y de poder. En la plaza de Tlatelolco, famosa por el mercado, ahí se vendían los esclavos traídos de muy diferentes partes del mundo mesoamericano. Los huastecas eran preferidos por las mujeres. Los compraban porque les parecían más viriles. Y había esclavos de regiones muy apartadas. Traían, porque los aztecas crearon especie de colonias, puestos avanzados, para garantizar el comercio con regiones muy, muy lejanas, como Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua. El mercado de Tlatelolco, actual la plaza más grande de México, que a propósito en el 60 y pico hubo una matanza de jóvenes ahí, una matanza de centenares de jóvenes por parte del gobierno. En esta plaza de Tlatelolco, ellos obtenían hielo de los nevados, animales, hombres vendidos como esclavos, alimentos, medicinas, de todas partes llegaban. Pero también los aztecas tenían escuelas, y muy temprano el joven tenía que adiestrarse para la guerra. Y aquellos a quienes se les observara habilidad para el dibujo y el manejo de las cuentas, pasaban a otra escuela y ellos iban a ser escribas, y otros, y también había escuelas para sacerdotes. El sacerdote azteca se automortificaba, se maceraba, se traspasaba el pene con agujas de plantas supremamente, actos muy dolorosos, y se traspasaban la lengua. De ahí que ellos, los sacerdotes, al hablar eran característicos porque también la pronunciación estaba desfigurada por los laceramientos y por el daño que se hacían en la lengua, las abstinencias, y vestían de negro, iban manchados de sangre de los sacrificios, y el pelo lo untaban con sangre.
eran figuras que inspiraban, que a los españoles les inspiraba temor y repulsión. Todas las fiestas eran motivo de sacrificios. Sacrificaban vírgenes, jóvenes, a los innumerables dioses. Había una ceremonia en que despellejaban a la persona, le quitaban el cuero y los sacerdotes se lo ponían, la piel de los jóvenes, de las doncellas. Pero al sur, hacia el lado del Pacífico, había un pueblo, o muchos pueblos, los tarascos. Estos pueblos nunca llegaron a ser sometidos por los aztecas. Lo intentaron muchas veces, pero este pueblo era organizado, estas tribus eran organizadas, cultivaban el algodón y vestían capas de algodón y se colocaba una especie de albornoz, de gorro de algodón en la cabeza. Y se cortaban el pelo los hombres y las mujeres, de modo que a veces no se distinguía porque vestían del mismo modo, una mujer de un hombre. Una capa corta y unos calzones a la altura de la pantorrilla, de algodón. Estos hombres conocieron la aleación, los instrumentos que se obtienen mediante la aleación del cobre y el estaño, el bronce, y poseían armas de bronce y por ello que les daban ventaja en la guerra, y por eso los conquistadores aztecas no pudieron someter a estos pueblos del Pacífico, a los tarascos, una cultura muy característica, muy rica, muy original, una lengua que se expresaba con palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Por ejemplo, Querétaro, siempre eran largas las palabras y siempre había que hacer énfasis en determinada palabra. Querétaro. Y así por el estilo. Eso era una de las características de la lengua de los tarascos. Construían grandes habitaciones con columnas de árboles gigantescos. Estas armas no son originarias de México. Nunca llegaron los pueblos de Mesoamérica, no conocieron. Esto venía del lado del Ecuador y del lado de Chile, del lado, parece que donde primero, es una hipótesis, donde primero apareció el bronce fue alrededor, en los pueblos cercanos o alrededor o de la costa del lago de Titicaca. La cultura Tiahuantisuyo, parece que por haber tanto estaño, porque es uno de los lugares del mundo donde más estaño, y al sur, uno de los lugares del mundo donde mayor cobre había o hay en Chile, parece que por ahí surgieron la aleación del estaño del cobre y surgieron las armas. Y por el Pacífico, los incas iban hasta Panamá y más allá a comerciar. El piloto
se me olvida el apellido, español, se encontró con una embarcación muy grande, una especie de almadía, con vela, con una sola vela grande, e iban a comerciar con los países del norte. Llevaban telas y muchas cosas más para traer conchas y para traer tantos productos de esas tierras. Esto hace suponer de que los incas no fueron totalitarios, de que había comercio internacional, porque era un comercio que era muy continuo, porque en México se han encontrado en las culturas más simbólicas, se han encontrado muchos utensilios procedentes del Perú y del Ecuador, lo que indica que había, y en el Ecuador y Perú se han encontrado herramientas, se han encontrado artículos de confección centroamericana. Entonces, el comercio estaba establecido. Volviendo a los aztecas, los aztecas apenas tenían una idea remota de quién fueron los mayas, porque cuando los aztecas se afincaron a orillas del lago, el lago mexicano, de la altiplanicie mexicana, el lago de Tenochtitlán o Texcoco, ellos tenían una vaga idea porque ellos habían visto las ciudades cubiertas de selva. Y los mayas no fueron colonialistas, no fueron expansionistas. Toda la cultura maya se dio en el mismo lugar en donde están sus descendientes. La península de Yucatán, parte de Honduras, lo que estoy Belice y parte de Guatemala. Territorios grandes. Ahí ellos no salieron de sus límites. No fueron expansionistas. Los estudiosos los definen como una cultura dividida en 10 pueblos, con lenguas de la misma familia, las lenguas mayas, pero a veces tan difícil y tan unas de otras, como hoy en día un alemán con un suramericano, pueden entender. Los mayas tuvieron su esplendor, su época álgida, la época de los sacerdotes en la que construyeron los grandes monumentos, pero luego vino la decadencia, ya no hubo alimento y fueron desbordando la capacidad de los hábitats y entonces los sacerdotes fueron perdiendo poder, porque ya no había la abundancia, había hambre, había incomodidades y había escaseces y aparecieron los conflictos. Entonces fueron sustituidos por clases guerreras. Cuando los toltecas en el año, a finales del año 1000, a principios del año 1000 o a finales del 900, uno de los grandes líderes toltecas arribó a las costas del país maya al norte, al norte de Yucatán.
ya los mayas estaban constituidos en gobiernos más bien de tipo político. Gobierno de tipo político, el gobierno era más bien, era político, era de clases, apellidos, prestigio, herencia. Eso se tenía muy en cuenta. Y por el lado de la sangre, los sobrinos. Por el lado de sangre, los sobrinos heredaban, eran los más eran los más los que tenían más derecho para llegar al poder. Todo el norte de Yucatán fue conquistado por los toltecas y hubo una asimilación y ahí surgió un híbrido, cultura maya tolteca, que se diferencia de las culturas del sur, de los mayas del sur. Y ahí se intronizó el sacrificio, y por eso al norte de Yucatán aparecen pirámides que no eran propias de la cultura maya, sino de Teotihuacán, de los países de los toltecas y de los aztecas, para los sacrificios. Pues con el paso del tiempo se formó una federación de estados. Eran como 17 estados. Chichén Itzá, creo, a ver si me acuerdo. Bueno, los del norte, los famosos Copán, donde están los lugares arqueológicos más prestigiosos, de mayor prestigio. Con el tiempo, y no sé si ya lo dije antes, la forma de los cultivos llamados prácticas de la tierra llamada milpa, de forestar y quemar, fue esterilizando la tierra, y esos lugares que fueron tan poblados y esos monumentos tuvieron que ser abandonados, y esos hombres, para poder sobrevivir, tuvieron que regresar a la selva, y ahí se olvidó todo el conocimiento. Dicen que es un misterio el que una cultura que le logró niveles tan avanzados en las matemáticas, en la arquitectura, en la literatura, que hubiese desaparecido tan rápido ha sido un dolor de cabeza o ha sido motivo de diferentes conjeturas, teorías, pero la más aceptable, cambios climáticos, agotamiento de los suelos en razón de la milpa, que cada año esterilizaba la tierra, y ya los productos de pan coquer ya no estaban a la mano. Parece que ese fue el principal motivo para la dispersión, y todos los pueblos que encontraron los españoles, las aldeas de esa región, estaban pobladas por los descendientes de los pueblos mayas. Ya estos pueblos habían perdido esa capacidad de las construcciones gigantescas
han perdido todo conocimiento relacionado con matemáticas y astrología. En cambio, sí, pervivió la costumbre de la deformación del cráneo. A los niños le colocaban tablillas en la cabeza para deformarles el cráneo de manera que les quedara cuadrado. Otra práctica era colocarle dijes frente a los ojos al recién nacido para que los ojos se le torcieran, es decir, para que el niño, porque era sinónimo de belleza, la cabeza cuadrada, los ojos estrábicos, en estrabismo. Era característico. Pasemos a los pueblos del sur. Ecuador es la zona donde los expertos, los técnicos europeos, alemanes, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, iniciaron trabajos de exploración. Con los años, la resultante fue de que muchos pueblos existieron en el Ecuador. Parece que es la zona más rica en estos tipos de presencia de antiguas culturas, en base a la estratificación, en base al corte del suelo, para conocer y calcular los tiempos y los niveles y los tiempos de permanencia de estas culturas, hasta cuánto duraron y fueron reemplazadas por qué otro tipo de cultura. Vemos que hay un entrevero de razas. Allí encontramos la raza mongólica, el cráneo cuadrado, braquicéfalo, los ojos oblicuos, los pómulos salientes, el pelo hirsuto negro propio de los hombres del estepa, de los hombres que cruzaron por el estrecho de Bering, que venían de las estepas siberianas. Pero también hay pueblos con el cráneo dolicocéfalo, alargado, procedentes de África. Hay pueblos con características del Pacífico Sur, de Indonesia, del sudoeste asiático. Entonces vemos que hay una riqueza y hay una fusión de razas en la que es raro encontrar etnias de un solo tipo, como las hay, por ejemplo, los bari, los motilones, que son de raza turania, son descendientes de esos hombres que llegaron de Siberia durante el tiempo del hielo, a lo largo de las islas del Rosario, de las islas aleutianas, a lo largo de las islas aleutianas que se congelaban y fueron un puente para que de Asia pasara el hombre a Estados Unidos y el hombre avanzara por la costa oeste. Y ahí fue cuando aparecen los primeros vestigios de poblaciones mayas. Lo más antiguo es en la costa oeste junto al mar, porque una corriente que procede de Asia, llamada Kuroshige, y que viene del Japón bordeando y que luego bordea América, muy posiblemente trajo esas inmigraciones, y aún hasta aquí, hasta Mesoamérica y Suramérica. Quizás también de la Polinesia, quizás de pronto también hubo migraciones a través de esas islas,
Pero los trabajos realizados hablan de que el fenotipo o la tipología de estos pueblos iba cambiando. Indicaba que los cruces de razas se iban dando y las características iban cambiando. Hay una zona del Ecuador, se me olvida propiamente cómo llama, en donde todas las características apuntan a una población china, de indígenas procedentes de Asia, porque su música, su tipo, su acento, sus canciones son 100% asiáticos, del continente asiático. Y un día, por allá en el año 1100 aproximadamente, en un sitio donde hubo una gran cultura que le dedicó un templo al sol y una puerta, unas obras monolíticas gigantescas cerca del lago de Titicaca. Y ahí está la Puerta del Sol, con una simbología riquísima. El sol, el jaguar, el cóndor, la serpiente. Y arriba en las montañas, pueblos pastores. Pueblos pastores de llamas, alpacas y vicuñas. De ahí, de uno de esos pueblos, surgió y que quizás ya hablaban el quechua, porque las civilizaciones del lago de Titicaca, del Tiahuantinsuyo, no sé si hablaban el quechua. Los incas era el idioma oficial de ellos, el quechua. De ese pueblo de pastores, de algunas de esas tribus, bajaron a la costa, bajaron a las regiones y llegaron hasta el Cusco y se convirtieron en conquistadores y crearon ese gran imperio al que sí los expertos le dan el nombre de imperio, ya que estaba integrado por pueblos muy disímiles, muy diferentes y a unas distancias, a unas latitudes de muchos días. Carreteras de 7.000 kilómetros, hablan los historiadores, y dos grandes carreteras construyeron a lo largo de las montañas y dos a lo largo de la costa. Unían el norte de la Argentina, el centro de Chile, la unían con Quito por esas carreteras. La distribución del trabajo se daba como en 10, se clasificaba, tenía como 10 clasificaciones: el niño de 1 año, que era el bebé, luego el niño de 7 años, que ya podía cuidar el cultivo, que ya tenía que andar con el taita, aprendiendo, con el hombre, con el joven de los 17, 18 años, que ya se empeñaba en tareas agrícolas livianas, el hombre de 25 a 30 años, que ya se empleaba en trabajos duros y ya
estaba comprometido en expediciones militares, y el hombre de 40 y el de 60, el anciano cuidaba los cultivos, se encargaba de que los pájaros no comieran los cultivos, y la mujer interactuaba también en el trabajo y en el manejo de... Cada uno tenía, en cada pueblo, las profesiones estaban muy bien delimitadas, y cada uno sabía qué tenía que hacer y cuáles eran sus obligaciones. La tierra se manejaba, una parte era del Inca, otra parte era para lo que produciera para el Inca, otra parte era de los sacerdotes y otra parte era para las comunidades. Pero también particularmente podía tener un pequeño huerto. Parte de esas producciones iban a los almacenes comunales, que garantizaban que en tiempo de guerras las tropas iban a encontrar a lo largo de esos caminos tan largos, iban a encontrar almacenes repletos. Los españoles vivieron años alimentándose de esos almacenes, como lo cuentan los cronistas, que habían podido durar 2 o 3 años y nunca les podía faltar el alimento. La carne, como 60 tipos tipos de batata, de papa, de uyucos, y la famosa quinoa o quinoa, de un valor proteico muy grande. Una porción de quinoa del tamaño de un huevo produce 11 veces el valor de un huevo. Entonces era una fuente de proteínas. Y la carne de ciervo, o sea, venados, de llamas, de vicuñas no, porque de guanacos era más que todo, porque los otros se criaban para el pelo, para la esquila, para los tejidos, para los vestidos. La pluma, el algodón y la lana de la vicuña y de la llama, y de carne el guanaco. Había grandes rebaños. Estos hombres dicen que era una familia y que, según la mitología, que es para dar la explicación de dónde procedían los incas, pues parece que de las regiones del Tiahuantisuyo, lo que es cerca de las montañas del lago de Titicaca. Se dedicaban al pastoreo, y de ahí, de una gruta, ahí vivía Manco Cápac, con 7 hermanas, entre ellas una Mama Hoyo. Se casó con una de las hermanas, Mama Hoyo, e iban a la guerra juntos, y Mama Hoyo era terrible en la guerra, le tenían miedo. Bajaron de las montañas y llegaron al Cusco, y fueron conquistando pueblos, los pueblos mochica, los pueblos que fueron civilizaciones, que fueron culturas avanzadas, fueron siendo conquistados por este pueblo de habla, dijimos que más tarde llegó a llamarse Inca, porque Inca no era el nombre de este pueblo. Inca es un título que se refiere al representante, al Inca único, al Zapay Inca, al único descendiente del sol. Y fue, creo que en la 5ª generación, cuando uno de esos mandatarios optó
en una introducción a la religión, de que la nobleza, sobre todo el Inca, era descendiente de Inti, el sol. No me acuerdo si fue uno de los Yupanqui, porque hubo como 4 Yupanquis. Las dinastías incas están constituidas por 13 reyes. El último emperador inca fue Zapay Inca. Dice la historia que era un hombre extraño, muy conquistador. Pero desde un comienzo optaron por una política admirable, si lo podemos llamar así. ¿Cuál es la conquista? Sin el exterminio de los pueblos, con el respeto a las religiones y con la facilidad para acceder al reino inca y hacer parte de la nobleza, para incrustarse y seguir gobernando. Entonces, ese fue uno de los éxitos. Fue más lo que se logró por el lado de la diplomacia que por el lado de la guerra. Entonces vemos ahí un pueblo que incorporó pueblos de muy y que extendió su poder como gobernantes hasta la Argentina, hasta el sur de Chile o centro de Chile, y llegó casi a Colombia. Llegó, los límites por este lado del norte era el Ancasmayo, el río Ancasmayo, y los cobradores de impuestos incas subían casi a límites con Colombia a cobrar el impuesto, pero como estos pueblos eran pobres, ellos lo llamaban el impuesto de los piojos, porque eran pobres, no aportaban mucho. Entonces vuelvo otra vez a reiterar de que las conquistas no fueron en todo momento violentas, sino no por la vía violenta, sino de demostrarle a los pueblos que había una civilización. Y bastaba con que esos pueblos reconocieran al dios Sol y seguían adorando, seguían con sus religiones naturales. Vemos ahí un muy buen nivel de fusión con otros pueblos y lograrlo mejor. Coinciden los estudiosos de que nunca hubo esclavitud y de que se iba al trabajo cantando, y el trabajo estaba rodeado, al trabajo se iba y se hacían ritos sagrados. El trabajo era como una religión, y el canto y la alegría. El hombre del sur, el ecuatoriano y el peruano y esos pueblos, el trabajo lo convertían en un acto religioso. De ahí que hayan podido hacer esas obras tan grandes como esos caminos de 7.000 y 9.000 kilómetros, en donde, según los cronistas españoles, en esas llanuras podían avanzar 7 jinetes a caballo, completamente plano, casi que días enteros. Y por las cordilleras en medio precipicios, por ahí discurrían los caminos
completamente, los adaptaban para llevar las literas y para que se pudieran movilizar miles de hombres por esos lugares, con llamas y con cargamentos de comida, y por donde los correos, los chasquis, los puestos, esos caminos estaban jalonados de puestos de correo. Y una noticia de un extremo del país, a los pocos días, a los 3, 4 o 5 días ya se sabía en Quito. Allá el Zapay Inca, el último, el padre de Huáscar y de Atahualpa, los que cayeron en poder de los españoles. Ese último Inca había conquistado casi todo el territorio ecuatoriano en guerra de conquista y había asentado otro trono. Edificó un palacio en lo que hoy es Cuenca. Todo lo que es Quito ya pertenecía a los incas. Y casó con una princesa cañarí. No se sabe por qué razones no volvió al Cusco, al país original en donde había surgido el imperio inca, y allá estaba Huáscar, el hijo mayor, rodeado de la élite de los sacerdotes, que estaba como regente, por cuanto el padre gobernaba en Quito. En Quito, al lado de Zapay Inca, en todo momento y acompañándolo en las campañas militares, estuvo siempre Atahualpa, tal vez hijo de una de las mujeres preferidas. Tenía un harén de 200 mujeres y la princesa ecuatoriana. Atahualpa, los historiadores no hablan de qué pueblo, si era del Cusco, si era de la nobleza, pero el que sí era de la nobleza y el heredero legítimo por ser el mayor era Huáscar. Y a Huáscar en Cusco lo protegía la clase sacerdotal. En cambio en Quito, en el palacio que construyó ahí en Cuenca, Atahualpa fue creciendo entre los militares. Entonces la casta militar protegía a Atahualpa. Cuando llegaron los españoles, Zapay Inca sufrió unos shocks muy graves y eso lo llevó a la muerte y quedó el imperio dividido. Oyó noticias que habían visto hombres blancos en casas blancas, en casas muy grandes, en los barcos. Él obtuvo noticias y a partir de ahí los sueños y el terror lo fueron consumiendo. Murió y trasladaron el cadáver al Cusco, lo momificaron. Las exequias duraron mucho tiempo. Con él enterraron alrededor de 1000 personas, sirvientes, para que lo asistieran en la otra vida. Y muchos se ofrecían voluntariamente a acompañar a su Zapay Inca, o sea, el legítimo, el único heredero del sol, el hijo del sol. Y vaya que los japoneses también adoraron el sol. Allá el sol es femenino. Y Omikami, nombre femenino, ya la diosa Omikami, era la diosa original del pueblo japonés, la diosa más antigua, a quien los japoneses adoraban. Entonces, y era hijo del sol también, los japoneses también eran hijos del sol.
Entonces, en Quito quedó Atahualpa con las tropas más aguerridas, y en Cusco quedó Huáscar con un ejército, pero no para hacerle frente a 40.000 hombres que tenía Zapay Inca ya de guerra. Y vino la lucha entre los dos hermanos, y Atahualpa, criado en la guerra, muy rápido venció al hermano, y los generales eran muy diestros, los generales de Atahualpa. Lo capturaron en una cacería. Huáscar estaba de cacería, y ellos lo aprisionaron, lo encontraron en la montaña y le hicieron prisionero. Y Atahualpa lo ahogó. Pero antes de morir, Huáscar le dijo que él también iba a morir asfixiado, y así fue. Pero volvemos a la forma como los incas tenían organizado su trabajo, que no se puede hablar de hambre. Algunos historiadores y algunos estudiosos y expertos sí parece que el pueblo vivía humildemente y las ropas eran escasas. Había mucho lujo en la corte. Pero en cuanto a alimento, la producción era permanente. La mayor preocupación era el almacenamiento, la seguridad alimentaria. No se puede hablar de que hubo hambruna en ninguna parte porque los alimentos sobraban en los almacenes a lo largo de miles y miles y miles de kilómetros. Entonces, muy bien organizado. Tenía ministros especializados en llevar la contabilidad de todo lo que había en el imperio, los alimentos que habían almacenado, de manera que para donde mandaran tropas estaba asegurado el alimento por años enteros. Las carnes secas, y eran muy hábiles en secar las carnes para que no se corrompieran, y las conservaban por tiempo largo. Antes de los incas hubo unas culturas muy distinguidas en las zonas costeras, en las zonas, no en el norte del Perú, sino en las zonas bajas. Está la cultura paraca, de soberbios tejidos, todos los tejidos que el hombre utilizaban 90 colores, y los tejidos se conservaron perfectos porque la península de Paracas, en la península de Paracas no hay humedad, y las necrópolis, las cavernas que servían de necrópolis en donde enterraban a sus muertos, estaban atestadas de mercancías. Los cuerpos, los cadáveres los envolvían en mantas de 10, 15, 20, 25 metros. Duraban tejiendo una manta 2 años para envolver a un difunto, pero era de una maestría, bordados, técnicas que parece que ningún pueblo de la tierra puede equipararse en la riqueza de los hilados, de los tejidos, como la cultura paraca. Ahora hubo la cultura moche, una cultura en la que adoraban al jaguar, al cóndor y a la serpiente, y una cultura que dejó unas estructuras casi que megalíticas también, pero muy bien construidas, templos, cuyos lugares de adoración, los adoratorios, eran en los subterráneos, y allá había una figura terrible de jaguar, serpiente y cóndor, que se alumbraba siempre con aceite, con un mechón, pero eran por galerías oscuras, alumbradas por mechones donde estaban los sacerdotes, y ahí se hacían ofrendas y se hacían ritos.
Fue una cultura también muy, muy rica, y en cerámica muy rica, también en tejidos y en obras de mampostería, en construcciones del tipo donde está ese templo, que parte subterráneo. Y hubo otra serie de reinos menores, porque toda la parte baja del Perú se caracteriza por pequeños ríos que descienden al mar, pero es zona parecida a la puna, seca, 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 y los ríos llegan a desaparecer antes de llegar al mar. Entonces estas culturas florecieron en esos valles y ellos almacenaban el agua, la apresaban y fueron hábiles agricultores con riego. Ahí florecieron unas culturas muy importantes, porque tenían el recurso del mar a un lado, la costa para viajar, para trasladarse a otros lugares, para sacar mercancías, y había intercambio con los pueblos de la sierra, de la cordillera, y ellos eran cultivadores de algodón, y se tejían, eran muy ricos en hilados, en telas, en vestidos. Esas mercancías las llevaban también por mar y las llevaban a las montañas para cambiarlas por productos de las montañas. Estos pueblos de la costa tenían los recursos marinos, el alimento marino y una gran agricultura que les proporcionó energía para desarrollar una civilización bastante adelantada, según los vestigios, porque son muy antiguas, datan por ahí de 1000, 2000 años antes de Cristo y 3000 años antes de Cristo. Está también la cultura nazca, en donde están las célebres figuras que no se ven sino desde el espacio. Hay una teoría de que ellos ya conocían la técnica de los globos, de que el aire caliente, al calentar el aire, se ponía liviano y levantaba peso. Entonces ellos hacían de cuero e impermeabilizaban los globos y los sujetaban a tierra con cuerdas y los podían elevar. Y desde ahí es que ellos podían apreciar las figuras que hay en el desierto de Nazca, y líneas que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros, que solamente desde lo alto, porque dicen que ya conocían los principios del humo, del aire caliente, que una vez dentro de un recipiente se elevaba. Quizás de pronto, eso los chinos ya también lo conocían desde tiempos muy remotos, quizás de pronto vino de China ese conocimiento. Las culturas centroamericanas fueron muy influidas volviendo a Centroamérica, Mesoamérica, fueron muy influidas por el sudoeste asiático. En la India hay construcciones casi que igualitas, unos templos a los mayas. Y la cultura maya surgió a la orilla del Pacífico. Los vestigios, los primeros lugares más antiguos de la cultura maya surgieron en el Pacífico. Precisamente gentes que venían por la corriente del Curosivo llegaron ahí e hicieron asentamientos, y ahí surgió el pueblo maya, con el conocimiento del cero, porque ya los hindúes lo tenían desde hacía muy antiguo. Entonces quizás los mayas lo heredaron de los viajeros navegantes que llegaron del sudoeste asiático y que ya conocían el cero. Porque es como difícil pensar
que en la selva en la selva de donde surgió este movimiento rebelde, en la selva de la Candona, en donde se refugió una parte, donde se refugió una de las tribus mayas huyendo de los españoles, y unas selvas tan tupidas y tan agrestes, tan impenetrables, que ahí supervivieron. Este pueblo maya se distingue por la flecha y por el pelo largo. De ahí fue que ahí surgió, en este pueblo fueron los que rebelaron contra el gobierno de México, gente de la Candona, de la selva de la Candona. Entonces, hay estudiosos del mundo maya que dicen que el cero nació ahí en la Candona. Pues ya el cero existía hacía miles de años en la India, culturas muy milenarias. Entonces también es otra teoría de que dada que la arquitectura del sudoeste asiático, las pagodas y el sistema recargado de adornos y demás, sea muy parecido al maya. Y también en los símbolos religiosos. Hay mucha coincidencia en los símbolos religiosos. Entonces, vemos que los mayas pudieron haber sido influenciados, o pudieron haber sido, el mundo maya fue tal vez introducido desde el sudeste asiático. Bueno, yo creo que dejamos por hoy.